Bienvenidos a una nueva entrevista en Neuron Energy Talks. El día de hoy tengo el privilegio de poder entrevistar a Alfonso Caso, socio y fundador de Ausenuma. Alfonso, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la entrevista, Nasla. Muchísimas gracias a ti por brindarnos tu tiempo. Y justo en esta entrevista quisiera tocar diferentes temas del sector energético, pero para empezar y romper un poquito el hielo, me gustaría que me contaras un poco sobre ti. ¿Cuál fue tu motivación personal para ser socio y fundador de Ausenuma y cómo surgió la idea de centrarse en la consultoría y estrategia en la sostenibilidad? Mira, básicamente nosotros somos un poco una empresa que nace de la reforma energética y Ausenuma es la fusión de tres consultoras en donde es interesante porque éramos dos consultoras que competíamos, decidimos fusionarnos y después había una tercera empresa con la que siempre estábamos compitiendo, que también nos fusionamos los tres, entonces los tres socios somos cada uno fundador de una empresa. Fabián Casaubon, que tenía una empresa que se llamaba Overflow, consultoría social, y Daniel Elrich, que tenía una empresa que se llamaba Enuma, y yo que tenía una empresa que se llamaba NAF. Entonces las tres firmas, a lo largo de los años, nos fuimos integrando y hoy en temas sociales yo creo que somos la consultora más grande de México. Somos más de 80 personas las que trabajamos en la consultora. Tenemos proyectos en prácticamente toda la República y la verdad es que hemos ido ampliando nuestra gama de servicios, incorporando temas como ESG, incorporando toda la parte de consulta indígena, que somos líderes en ese campo, además de planes de gestión social, evaluaciones de impacto social, diagnósticos de factibilidad social. Y bueno, por la estructura que tenemos, pues damos este servicio a bancos cuando requieren red flags o a grandes empresas. Y bueno, creo que tenemos en materia social un servicio integrado, digamos, a lo largo de toda la cadena. Y sin duda alguna me parece muy interesante lo que nos comentas, Alfonso, de cómo se fusionaron tres empresas y pudieron compartir este know-how, esta inteligencia de ambos socios para abarcar diferentes temas y hoy posicionarse en el lugar en el que están. Yo te diría que hay algo que nos une a los tres y se llama pasión social y que tienen todos nuestros colaboradores. Nosotros decimos que nosotros construimos acuerdos, no compramos voluntades. Wow. Y eso que parecería ser un eslogan es bastante más profundo, porque en esta evolución de más de 10 años, el respeto a los derechos humanos se ha convertido en la columna vertebral de lo que es la sustentabilidad o la sostenibilidad. Y ahí está el futuro. Entonces, sí somos gente como con mucha sensibilidad social y muy apasionados del trabajo que hacemos. No, y sin duda también lo tienen que ser con los temas que me comentas, que abarcan como consultoría indígena, que sin duda alguno a veces son temas que no están tanto en la mesa, pero alguien los tiene que tocar o alguien tiene que saber justo brindar estos servicios. Sí, pero se fundamentan en el respeto. No tiene que ver con el nivel de ingresos o con el nivel de, digamos, de educación académica. Tiene Claro. que ver con las personas. En el momento en el que respetas a la persona, puedes entablar un diálogo de iguales. Y cuando tienes un diálogo de iguales, tienes posibilidad de comunicar lo que tú quieres. Alfonso, moviéndome un poquito de tema y abarcando los temas del sector energético, me gustaría empezar con la primera pregunta, que es, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el sector energético mexicano en la actualidad, especialmente en términos de sostenibilidad? Mira, es una pregunta muy interesante y déjame decirte, porque todos hablamos de nearshoring. Digamos, el nearshoring es el futuro de lo que vemos de la actividad económica. Pero el nearshoring
requiere de tres cosas fundamentales. Primero, el suministro de energía, pero ese suministro de energía tiene que estar sustentado sobre bases sustentables. Y entonces de lo que hablamos ahora es de buscar proyectos que tengan el menor impacto en la huella de carbono. Y ahí es donde nuestro país, energía eólica, energía solar, las nuevas fuentes de energía que se están viendo, hidrógeno, van a ser los pilares para que en términos internacionales podamos llevar a cabo con un cumplimiento que hoy requiere el sector. Y el gran reto para México es un abastecimiento confiable de energía. Ahí es donde está nuestra oportunidad. Y eso tiene que ver no solo con la capacidad de generación, sino con la capacidad de aforo. Uno de los grandes obstáculos hoy en México es la capacidad de transmisión. Entonces, creo que ahí hay una gran oportunidad en donde, por otra parte, los proyectos donde se instalan pues requieren tener un acuerdo social y por eso es que el trabajo de nosotros se vuelve estratégico. Claro, van fusionados y como comentas, el nearshoring es un tema muy sonado en la actualidad, pero ¿cómo vamos a recibir el nearshoring si no tenemos la suficiente transmisión y distribución o las redes, la infraestructura suficiente para ofrecer esta oferta energética a todas las empresas que vienen y no solamente buscan estas energías, sino están enfocadas ya en un suministro de energías limpias y renovables? Exactamente, exactamente así es. Y México tiene toda la capacidad, o sea, México en términos de energía solar es un lugar privilegiado. ¿Qué pasa? Que necesitamos construir las líneas de transmisión porque se saturan los nodos. Ahorita te estoy ahorita hablando desde Yucatán. La península de Yucatán es un ejemplo claro de que la falta de energía es un freno para el crecimiento que podría haber aquí, en donde hay grandes oportunidades para la instalación de, de energías, digamos, renovables que garantizarían un futuro estable para toda la región. Más con los niveles de radiación que se manejan en esas zonas, podría Sí, sin lugar a duda tener la energía fotovoltaica suficiente para poder satisfacer la demanda energética que tienen. así es, sin duda. Alfonso, y moviendo a mi siguiente pregunta, me gustaría saber tu opinión en cómo se evalúa el impacto de las políticas gubernamentales en los recientes desarrollos y en la inversión en energías renovables en México. Mira, yo creo que pensando que nos encontramos en un periodo de transición, estamos inmersos pues en un cambio de gobierno, yo te diría que los tres candidatos han sido muy claros en que las energías renovables son estratégicas para el crecimiento futuro de México. ¿En dónde esto debe, además, digamos, de tener una evolución mayor? En la transparencia y al manejo que se le dé al mercado eléctrico mayorista. O sea, aquí tenemos que hablar de dos temas. Uno, reforzar, digamos, la inversión en términos de energías renovables, pero también darle transparencia a un manejo eficiente de lo que es el mercado eléctrico mayorista, en donde México tuvo un diseño pues muy bueno en términos de capitalizar experiencias internacionales, que creo que esos cimientos deben de aprovecharse en el futuro inmediato y ahí hay una gran área de oportunidad. Sí, sin duda alguna también es un tema que tienes que traer a la mesa y no solamente concentrarnos en, bueno, sí es la incertidumbre de estos momentos, pero no solamente es hablar sobre la energía renovable, sino lo que comentas, el mercado eléctrico mayorista. Sí, Alfonso, y me gustaría que nos pudieras dar tu opinión sobre qué oportunidades vemos para promover justo esta transición hacia fuentes de energías más limpias y renovables en el país.
Mira, yo creo que como ocurre muchas veces, a veces hay un marco legal que te obliga a una serie de acciones. Y como parte del TEMEC y en toda esta estrategia de lo que será el nearshoring, un abasto limpio de energía es una premisa que las propias empresas que se van a instalar en México lo requieren. Claro. Entonces, yo te diría, es abasto de energía, pero abasto de energía limpia. Y yo creo que en términos de precios somos competitivos. O sea, creo que México tiene una gran oportunidad, pero es una oportunidad donde todos debemos trabajar y donde, por otra parte, creo que la CFE tiene que llevar a cabo una serie de inversiones ya estratégicas para que haya una mejor estructura, una estructura más robusta en términos de las redes de transmisión que hoy tiene México. Uno de los problemas que tenemos es que hubo muy poca inversión en términos de redes de transmisión en esta administración. Y eso se tiene que resolver. Alfonso, y justo también me gustaría, hablando de inversión, ¿cuál es tu opinión sobre el papel de la inversión privada en el desarrollo y la modernización de la infraestructura energética en México? Mira, yo creo que el mundo cambió y hoy tenemos que manejar los proyectos con otra perspectiva. Yo creo que es un dilema que no está bien planteado el de inversión pública y inversión privada, sino lo que es importante es integrar inversión. Claro. A ver, México hoy compite con proyectos en Etiopía, en Pakistán, en China, en Singapur, en Vietnam. A ver, el mundo está globalizado. Entonces, y el costo de capital, tienes que buscar tu mejor oferta competitiva. Digamos, hace muchos años yo fui director de proyectos de inversión de Nacional Financiera y una de las cosas que veía yo es que el costo del dinero en México era muy alto en términos de otros países. Entonces, si podemos traer inversión a un costo mucho más competitivo en términos de lo que cuesta el dinero, debemos de hacerlo, porque eso favorece la rentabilidad de los proyectos. Entonces, debemos, digamos, de ver cómo podemos integrar una inversión que sea la más competitiva, la más limpia y que nos dé sustentabilidad de mediano y largo plazo como país y como economía. Para mí esos son los dilemas. O sea, una inversión que se sustente en que puede contaminar, no la debemos de permitir, aunque nos regalen el dinero. Y el otro tema que es un tema que se vuelve estratégico en México es el tema del agua. A ver, energía y agua son los grandes temas para que nuestro país pueda tener un crecimiento sustentable de mediano y largo plazo. Y son temas que tenemos que atender y son temas que están íntimamente vinculados pues con el tejido social que tiene México, que hoy desafortunadamente está pues, muy roto, cara. Sí, porque tenemos estas zonas donde se presenta, como tú lo mencionas, la pobreza energética. Que a pesar de que somos un país rico en recursos naturales, hay unas zonas con niveles de desarrollo mucho menores, estos grupos vulnerables que hablamos de estos grandes proyectos al momento de tocar los temas del sector energético, pero muchas veces se nos va de lado justo esto del tejido social y la pobreza energética y la gente que está viviendo hoy en día sin esos recursos. Fíjate, hay un tema interesante que se nos olvida, que es la educación. O sea, me decía una planta, me decía, yo encantado de ponerme en Oaxaca o de ponerme en Campeche o de ponerme en Tabasco. Mi principal problema es que el nivel educativo de los trabajadores que necesito no existe. O sea, no hay gente con secundaria terminada o preparatoria, que es lo mínimo que exige mi proceso productivo para poderme instalar. Tú vas a generar 1,000 empleos,
no existen, no los hay, no hay manera. Que sí lo hay en el norte y que sí lo hay aquí en Yucatán. La gente no se da cuenta que en Yucatán, por ejemplo, se hacen los trajes o parte de los trajes espaciales que utiliza la NASA. Aquí está la maquiladora que los hace. ¿Por qué? Porque es una mano de obra educada, calificada, entrenada, como lo hay en Nuevo Laredo, lo hay en Reynosa o lo hay en Hermosillo. Pero esas son las cosas que tenemos que ver. Por eso, cuando hablamos de inversión, pensemos como algo integral en el que todo mundo tiene que participar. Alfonso, y me gustaría retomar un tema que tocaste y saber tu opinión de cómo puede ser que el sector energético mexicano equilibre esta necesidad de generar energía asequible y accesible y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. Mira, ese es precisamente un poco el trabajo que nosotros en AUCE Numa llevamos a cabo. Y por eso te decía yo, y yo te pondría dos ejemplos de cosas que no nos pueden volver a pasar. Uno de ellos es Lázaro Cárdenas. El puerto industrial más importante de México no tuvo un crecimiento armónico en términos de las comunidades de pescadores o de los habitantes que había esa zona. Los desplazaron, los aislaron, no los incorporaron al desarrollo. Entonces, a ver, tú vas ahí, no hay nada. Digo, ¿para qué te hablo del? Acuérdate que hay un ejemplo, perdón que lo diga así, pero siempre que hay desarrollo ocurren tres cosas. Hay un banco, hay un prostíbulo y hay un mercado. Es lo que hay. A ver, ¿dónde está el desarrollo? ¿Dónde está una escuela? ¿Dónde hay capacidad de que esa gente progrese? Ese es el punto. Y ahí es donde tiene que haber una integración y una planeación entre todos. A ver, otra de las cosas que nos olvida es que hoy el municipio es autónomo y tiene una fuerza en su localidad igual o mayor que la del gobernador, incluso que del presidente. Entonces, hay que incorporar a los municipios. Ellos tienen que ser parte de estas estrategias de desarrollo. Y en el sector energético yo te diría que identificados estos lugares de grandes oportunidades eólicas y solares y también de puertos, ahí debemos de hacer el desarrollo. Y el otro caso que te iba a decir que no nos puede volver a pasar es que en parte de Oaxaca, cuando se instalaron los parques eólicos, no se hizo una planeación territorial. Y entonces comunidades quedaron aisladas porque ya no podían crecer, porque estaban rodeadas de parques eólicos, creando un problema social que es muy difícil de resolver, y más en la zona del Istmo, que es una zona tradicionalmente compleja. Entonces, con una adecuada planeación territorial estatal y municipal, creo que se pueden resolver muchos de los problemas que son cuellos de botella que hoy enfrentamos a lo largo de todo el país. ¿Y qué estrategias sugieres para incentivar y fomentar la inclusión y la participación de las comunidades locales justo en esta planificación y toma de decisiones en los proyectos energéticos o desarrollos que se hagan localmente? Mira, yo creo que aquí hay algo de lo que hablamos, digamos, los que estamos trabajando en esto, pues lo tenemos muy presente, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, los famosos ODS, los 17 objetivos. Creo que hacerlos propios, incorporarlos en tus políticas de planeación, te da un marco de referencia que se vuelve muy robusto si lo aplicas, que tiene que ir de abajo para arriba, empezando con el municipio, luego con el estado y después con la federación. Con muchísima transparencia en términos de la aplicación de la política y con poca discrecionalidad, porque la discrecionalidad pues genera incentivos perversos que en la medida de lo posible hay que tratar de minimizar, ¿no?
Claro. Entonces yo creo que ahí hay un área de oportunidad importante y creo que debe de ser un tema de la nueva administración, cualquiera que sea las personas que encabecen el nuevo gobierno. Sí, centrar ahí también el foco de, como lo comentas, cuando se tiene que hacer un desarrollo, es muy importante tomar en cuenta todos los actores y que trabajen en conjunto. Ya hablamos sobre la inversión privada, la inversión pública, pero también qué pasa con todas estas comunidades, toda la gente y las localidades que viven donde están estos desarrollos. Mira, hay que incorporar a la comunidad, pero fíjate, nos pasaba a nosotros, ahora con la consulta indígena, que a la tercera vez que le preguntabas a la gente qué opinaba, la gente se ponía muy nerviosa, porque nunca le habían preguntado. Claro. Y entonces decían, a ver, ya me dieron torta, ya me dieron refresco, ya me trajeron 3 veces y no me piden nada. Aquí hay gato encerrado. Y entonces pensaban que les queríamos quitar la tierra o que les íbamos a quitar el agua. Y entonces tuvimos que hacer unos talleres, y vuelvo, de derechos humanos para que la gente hiciera conciencia de que lo que íbamos era escucharlos Claro. para construir un acuerdo con ellos de qué requería comunidad, la comunidad. Mira, eh, soy además extensionista agrícola y mucha gente se le olvida que una de las mejores metodologías que hay es la de la FAO, que viene del plan Marshall de cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero lo primero que te dice la FAO es, tú sabes que necesitan en lugar de sembrar frijol, sembrar cebollas. Pero si tú les dices que siembran cebollas, no lo van a hacer. Tienes que, junto con ellos, llegar a la conclusión de que lo que les conviene ahora es dejar de sembrar frijol para sembrar cebollas. Y entonces lo van a hacer. Ese es el trabajo. Los proyectos tienen que ser de la comunidad, no de lo que tú crees que necesita la comunidad, o peor aún, te voy a hacer esto porque es lo que necesitas. Ese es el peor approach. Tienes que construir las soluciones con ellos. Claro, y también es justo desaprender y aprender con ellos qué es lo que necesitan. Y aquí, perdón que te lo diga por los lectores de la revista y de la página, pero lo primero que tenemos que hacer es antropología con los que nos contratan, porque lo primero que creen es que como es gente que no terminó la primaria y que vive en la marginación, son tontos y no son. Mira, te pongo un ejemplo, perdón, estaba yo en la selva de Campeche, me caí, me picaron las hormigas, me agarré una ortiga, bueno, fue un desastre. Entonces los mayas estaban desesperados conmigo. Ya me regresé a mí. Los invité a Bellas Artes. No podían atravesar el eje central, les daba miedo. Y entonces yo ya les dije, miren, cuando se ponga esa cosita de camino verde, ya caminaba, los tuve que llevar de la mano. Lo que te quiero decir es que cada quien en su entorno tiene el conocimiento de lo que se tiene que hacer. Ellos no conocían la ciudad, yo no conocía la selva, pero si nos comunicamos nos podemos poner de acuerdo. Claro, y somos vulnerables a lo desconocido, pero eso no nos hace menos. O sea, al final Exactamente. no eres menos persona o menos valioso por ser vulnerable. Pero justo me gustó mucho y me quedo con eso de ayudando y comunicándonos, nos podemos ayudar unos a los otros. Sí, Alfonso, y así ya como es. una de mis últimas preguntas, me gustaría saber un poco más sobre qué iniciativas o proyectos nuevos están planeando en Ausenuma para sus planes futuros y los futuros desarrollos. Mira, yo te diría que ¿qué vemos nosotros? Bueno, vemos que hay grandes áreas de oportunidad en la parte de hidrocarburos y en la parte de transmisión y de energías limpias como áreas, digamos, relacionadas directamente con el sector. Y mucho de ello se vinculará al nearshoring, que requerirá desde luego energía para que se puedan llevar a cabo los proyectos. El otro tema es el tema del agua.
A ver, el tema del agua ya en muchas regiones del país ya es un tema de seguridad y de conflictos sociales. Y eso se tiene que atender. Y ahí hay un rezago de más de 50 años de que no se ha hecho una planeación en materia de distritos de riego, en materia, digamos, de reciclado de agua, en materia de mantenimiento. Y una de las cosas que hay que considerar es que en 2050 gran parte de la población de América Latina va a vivir en zonas urbanas. Y las zonas urbanas consumen más agua que las zonas agrícolas. Y entonces la competencia por el manejo del agua es un tema que se tiene que planear. Ve el estado de Morelos. Dime quién siembra arroz hoy en Morelos. Ya no hay agua. Todo se fue a desarrollos de centros vacacionales, de casas, de crecimiento. Pero acabamos de regresar de un proyecto en Los Mochis y el 40% de la superficie no se sembró porque no había agua en el distrito de riego, por la sequía que está viviendo el país. Entonces, el tema del agua es un tema en términos sociales y estratégicos de crecimiento fundamental a atender. Y lo tercero es esto de que hablar de ESG, yo les digo que la E es grande, la S es mediana y la G es chiquita. ¿Y por qué la G es chiquita? Porque para que esto funcione, los consejos de administración de las empresas tienen que tomar esto como una responsabilidad propia y permearlo a toda la estructura de las empresas para que realmente haya una gobernanza con sentido sustentable y social. Y desde luego de respeto al medio ambiente. Eso, digamos, te diría, y serían como los sectores donde nosotros vemos áreas de oportunidad importantes. Alfonso, pues muchísimas gracias por la entrevista. Personalmente me quedo con muchos aprendizajes y justo para cerrarla, me gustaría que nos pudieras dar una conclusión personal sobre alguno de los temas que tocamos en la entrevista. Mira, yo te diría que en la medida en que el respeto a los derechos humanos y a llevar a cabo proyectos de sustentabilidad de largo plazo no sea un discurso, sino sea una realidad, nuestro país tiene grandes oportunidades de crecimiento. Desde luego que en el sector de energía las hay, las va a requerir. Tenemos hoy una oportunidad única que no debemos desperdiciar con Canadá y con Estados Unidos. Ser el principal exportador de Estados Unidos debe de transformarse en ser una alianza estratégica de manufactura que eleve nuestro nivel de empleo y que eleve nuestra capacidad de crecimiento. Y la oportunidad la tenemos hoy, no la desperdiciamos. Sí, usar la geopolítica de nuestro lado. Sí, exactamente. Alfonso, pues muchísimas gracias por la entrevista, por tu tiempo, por tu expertise sobre estos temas, sin duda alguna que se tienen que visibilizar. Justo me gusta mucho y me quedo con el respeto a los derechos humanos, que sin duda alguna es esencial más hoy en día con todo lo que está pasando y la incertidumbre que vivimos. Y espero que igual que yo la hayan disfrutado muchísimo todas las personas que nos visualizaron o escucharon en esta entrevista con Alfonso Caso, socio y fundador de AOCENUMA. Hasta luego. Muchísimas gracias, Nazla. Te agradezco mucho la Gracias a entrevista y ti. los felicito por su publicación. Gracias, hasta Gracias, luego. hasta luego. Bueno.